Faltan 8 minutos para las 8 de la mañana. La campaña para el próximo 4 de septiembre, el plebiscito, está absolutamente desatada, todos lo sabemos, con un gobierno que está claramente identificado con el apruebo, eso lo sabemos, pero también con una campaña informativa que ha despertado polémica, porque algunos dicen que no es solamente información, sino que también el presidente de la República y todo el gobierno ha bajado a la campaña claramente con una serie de actos para beneficiar el apruebo. Lo cierto es que más allá de esta polémica, que es muy importante, yo diría, porque vamos a ver y todos están mirando lo que hace la Contraloría General de la República, a quien muchos acusan hace ya tiempo, no a propósito de esta campaña, de ser una Contraloría muy laxa con respecto a los gobiernos, a este gobierno, por ejemplo. Y muy dura con respecto al gobierno anterior. Lo cierto es que las campañas están absolutamente desatadas. Vamos a hablar de encuestas, en que por lo menos la encuesta Plaza Pública CADEM ayer en su resultado semanal señaló que se estaba estrechando la diferencia entre el apruebo y el rechazo. Y por lo tanto, las campañas del apruebo estarían obteniendo algún éxito en la opinión pública entre los ciudadanos. Cosas que pasaron la semana pasada, están estas polémicas que mencionamos respecto de intervencionismo o no del Ejecutivo en materia de lo que es el plebiscito. El Ejecutivo se defiende diciendo que su campaña es informativa, que todo el mundo sabe lo que ellos piensan respecto de la opción que van a tomar en el plebiscito de salida, pero que su campaña es informativa y que por eso están entregando estos ejemplares a la ciudadanía. La expresidenta Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos en Naciones Unidas, estaba en Perú, aprovechó de venir a Chile, se reunió con el presidente Gabriel Boric finalmente y el fin de semana emitió una carta también bastante extensa en donde obviamente decantaba sus razones para ir por el apruebo, porque ya sabíamos que estaba por esa opción, pero detallaba ahí esas opciones. Despliegue en terreno, el apruebazo en Maipú con alcaldes básicamente, pero más bien en segundo lugar, muy ciudadano, algunos alcaldes de derecha que están en el norte del país también haciendo actividades, eso por mencionar algo de lo que pasó los últimos días. Evelyn Matei en el norte. Claro, con el alcalde de Codina. Con el alcalde de Codina de Puente Alto. El alcalde Tomás Bodanovich en Maipú en segundo plano, donde hubo artistas en una reunión, una concentración política que algunos dicen que podría haber reunido unas 12.000 personas en ese lugar. Esto está desatado porque se están haciendo además actos en distintas ciudades, en Puerto Montt, en Valparaíso. Esto está absolutamente desatado porque ¿qué es lo que ocurre? Voy a decir algo tan obvio. Esto es una elección binaria. Aquí no hay más posibilidades que estar a un lado o al otro. No hay más posibilidades. Y por lo tanto, esta elección binaria lo que hace también es polarizar la sociedad y polarizar incluso las relaciones personales, porque eso es lo que está ocurriendo. Que ya viene muy así, ¿no? La última elección presidencial ni hablar también. No proyectos solamente distintos, sino que encontrados. Absolutamente opuestos, encontrados. El uno con el otro. Ahora, con también, yo diría, algunas peticiones de precisiones. A ver, ¿en qué sentido? Que se le dice a la derecha, ustedes están dispuestos a reformar la Constitución actual, digan qué exactamente. Es que hemos dicho, no, díganlo claramente. Cristian Bank, el líder de los amarillos, aquí en Bío Bío, el día viernes dijo, yo pido al presidente Gabriel Boric que indique que ya que está por reformar, indique claramente qué quiere reformar, cómo quiere reformar y con cuántas fuerzas cuenta para reformar, porque el proyecto constitucional establece un quórum altísimo para reformar, 2/3, que es el mismo quórum que establece la actual Constitución, que lo están bajando a 4/7. Entonces, que indique qué exactamente qué quiere reformar, en qué sentido quiere reformar y cómo. Hasta el momento no ha habido respuesta en eso, porque hay una ambigüedad también en toda esta discusión política que es notable, por los dos lados. Una ambigüedad enorme acerca de qué es lo que se pretende para después del 4 de septiembre. Hay algunos, y no son pocos, que dicen que hay que preocuparse del día 5. En el sentido de que si el país está dividido, y en el sentido de que si ya son tantas las voces que indican que en uno u otro sentido, gane el apruebo, gane el rechazo, igual va a haber que hacer reformas muy importantes, es que se realice, algunos dicen, un pacto previo para ver cómo se va a actuar el día 5 de septiembre, gane una u otra opción. ¿Cuál va a ser el camino y cuáles van a ser las reformas? En esto hay una ambigüedad muy grande porque hay sectores del Frente Amplio y prácticamente todo el Partido Comunista, o sea, que dicen que esto es aprobar sin reformar. Algunas voces del Partido Comunista se han abierto, pero de forma muy tenue y sin claridad.
Por lo tanto, posiblemente, no sé si el presidente Gabriel Boric cuenta con los votos para reformar, y ese es un tema, y que reformar es un tema grande en estos momentos. También por el otro lado. Y lo otro es la intervención o presunta intervención del gobierno. Para verificar esto, sería bueno pensar, por ejemplo, si los que hoy gobiernan fueran oposición y esto lo hiciera Piñera, ¿estarían diciendo que Piñera solo informa o no informa? Estoy poniendo un ejemplo hipotético. Digo esto porque al final la política tiene que ser ecuánime, es decir, no tiene que ser solamente por un lado, sino para todos los lados. La política es el poder y por lo tanto ganar a toda costa, porque así es la política, y siempre tiene que haber árbitros. Las constituciones consisten, entre otras cosas, en que son normas que reflejan una enorme desconfianza hacia el ser humano. Por eso colocan tantos límites. Y por eso, por ejemplo, hay un Contralor General de la República que es una especie de árbitro. Todos en estos instantes se están mirando atentamente al Contralor y ya surgen voces, que incluso no son voces calladas, sino que voces que ya se proclaman a la opinión pública diciendo que hay una inactividad de la Contraloría notable en esto, pero también las investigaciones sobre esto y las sanciones después son tan flojas y débiles, flojas en el sentido de que no son fuertes, que al final sería negocio por último intervenir y después las sanciones son mínimas. Así está la cosa en medio de un gobierno que se está jugando la vida con esto, en el sentido que de la prescindencia o de la distancia prefirió tener cercanía con el resultado electoral. Vamos a hablar de todo lo que ha sucedido este fin de semana, también las encuestas, las últimas publicadas. Comencemos con lo que fue este despliegue ciudadano del día sábado en Maipú, que contó con el despliegue de alcaldes en su calidad, como digo, de ciudadanos, que es lo que finalmente marcó las actividades del apruebo y el rechazo durante este fin de semana. Y el comando que respalda una nueva constitución recibirá hoy a organizaciones de la sociedad civil que buscan reivindicar el derecho a la vivienda. Y mañana se presentará la llamada Casa del Rechazo. Tenemos detalles con María José de la Barra. Las campañas de cara al plebiscito del 4 de septiembre están con todo. Este fin de semana se vio un amplio despliegue del apruebo a lo largo del país. El acto central se dio el sábado 23 de julio en la plaza de Maipú, donde según organizadores hubo cerca de 12.000 personas que vieron los shows de humoristas y artistas. Se vio a exconvencionales como Jaime Baza, Constanza Schoenhout, presidentes de partidos oficialistas y a los coordinadores del comando, la diputada del Partido Comunista Carol Cariola y el diputado Vlado Mirosevic. Una de las voceras ciudadanas, la actriz Daniela Ramírez, reiteró que el apruebo crece cada día con más fuerza. Y el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, aseguró que participó como ciudadano y que el municipio no tenía nada que ver con la actividad. Vamos a cambiar de una vez por todas Chile. El apruebo viene, estamos con más fuerza que nunca. Esta es una campaña animosa, amorosa y queremos convocarlos a todos. Este espacio fue solicitado por el comando del apruebo a inicios de esta semana, como lo solicitan permanentemente distintas organizaciones y nunca se ha negado ninguna de ellas. Acá no hay ningún recurso municipal involucrado, está una actividad organizada por el Comando Ciudadano del Apruebo, a la cual yo asisto en un día de fin de semana en mi calidad de ciudadano. También se realizó el lanzamiento de la campaña por el apruebo de la coordinadora feminista 8M. Se inauguró la Casa del Apruebo en la región de Valparaíso y se dio una jornada informativa en la Plaza de la Libertad, en Chillán. Por el rechazo, en tanto, se vio despliegue de autoridades en terreno. Las senadoras de Renovación Nacional, Paulina Núñez y María José Gatica, junto con el exconvencional Cristian Monkeberg, estuvieron en la región de Los Ríos realizando difusión del texto, conversando con vecinos de la zona y explicando por qué rechazan. Y en el norte, específicamente en Iquique, Huara y Colchane, se vio a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, junto con su par de Puente Alto, Germán Codina. Matei aseguró que el gobierno debiese atender las preocupaciones de la ciudadanía en vez de ir por el apruebo. Y Codina aseguró que el texto constitucional no da soluciones en materia migratoria. Aquí se vive el tema de la droga, de la violencia y de la inmigración ilegal. Estos son dramas. Uno realmente esperaría que el gobierno se hiciera cargo de esto en vez de estar todo el tiempo haciendo campaña. Por eso me preocupa que este proyecto de constitución no garantice que el Estado pueda expulsar a inmigrantes ilegales que se terminan vinculando con esas mafias que tanto daño le terminan haciendo a nuestro país. El martes se lanzará la Casa Ciudadana por el Rechazo con varios movimientos de la sociedad civil, mientras que hoy en la Casa del Apruebo se recibirá a grupos y expertos que se dedican a reivindicar el derecho a la vivienda, sumándose públicamente por dicha opción.
La Moneda desestimó las denuncias por supuesto intervencionismo electoral y la oposición anunció que solicitará a la Organización de Estados Americanos el envío de observadores para el plebiscito del 4 de septiembre. Vamos a ampliar esta información con Daniela Ruiz Tagle. Hola Daniela, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. El ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, descartó las denuncias de la derecha de un supuesto intervencionismo electoral a favor de la campaña del apruebo. Recordemos que durante la semana pasada sectores del rechazo cuestionaron diversos actos del Ejecutivo, como la firma de textos constitucionales por parte del presidente Gabriel Boric, múltiples errores de instituciones públicas en sus redes sociales y publicaciones que posteriormente fueron eliminadas, como una del mandatario con la imagen del cantante Chayanne u otra en la que Cernatur se burlaba de un adherente del rechazo. Según enfatizó Giorgio Jackson, el ministro de la SECPRES, en el Ejecutivo no se han destinado recursos públicos ni tampoco laboral para manifestarse por una opción específica. Además, insistió en que el deber del gobierno es informar sobre el proceso constituyente y la propuesta de nueva Carta Fundamental. Yo no logro aún entender cómo personas que creen que el texto es malo, que no les gusta, pueden pensar que entregar el texto es hacer campaña por el apruebo, porque yo esperaría que tanto las personas del apruebo como del rechazo vayan con un texto y se lo entreguen a las personas para decirle, mira, a mí no me gusta el texto por esto, esto y esto, léalo y llegue a la misma conclusión. Bien, palabras del ministro de la SECPRES, Giorgio Jackson, mientras que en el oficialismo señalaron que las acusaciones de la derecha y el rechazo en contra del gobierno por supuesto intervencionismo electoral no tienen sustento y su objetivo es hacer daño, dicen. Parlamentarios de oposición anunciaron que tomarán medidas para garantizar un proceso transparente. El senador de la UDI, Iván Moreira, él es jefe de comité de ese sector en el Senado, ha tenido una vocería bastante seguida en los últimos días, ha hablado bastante sobre este tema, señaló, tal y como lo hizo José Antonio Kast en su campaña presidencial, que existe una amenaza de fraude electoral y que iniciarán gestiones para solicitar la presencia de observadores de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Lo que viene puede ser el paso del fraude. Y frente a eso se hace necesario pedir a la Secretaría General de la OEA una misión de observadores para este proceso eleccionario, dado que tenemos dudas del comportamiento del gobierno. La diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, aseguró que se encuentran estudiando una serie de acciones para seguir denunciando supuesto intervencionismo. En la arena política, en el oficialismo persisten las diferencias entre socialismo democrático, apruebo dignidad, sobre este apellido del apruebo, es decir, aprobar una nueva constitución tanto a secas o aprobar para reformar esta eventual Carta Magna. El diputado del Partido Liberal, uno de los coordinadores del Comando del Apruebo por Chile, Vlado Mirosevich, señaló que si bien existe diversidad legítima, la mayoría del bloque oficialista estaría por aprobar para luego reformar. Yo creo que es legítimo que existan opiniones distintas sobre este punto. Lo importante es que estemos de acuerdo en el aprobar. Ahora, la mayoría de las fuerzas estamos por aprobar para mejorar, que es lo que creo que se va a terminar imponiendo en el Congreso si es que gana el apruebo. Por eso que yo digo, el camino del apruebo es el camino más cierto, más seguro. Bien, se habla también de este acuerdo, este gran nuevo acuerdo por la paz que se tiene que firmar entre los distintos sectores políticos antes incluso del plebiscito para tener una especie de piso ya cuando conozcamos los resultados ya el 4 de septiembre. El parlamentario Mirosevich señaló que algunos de estos cambios o ajustes que él señalaba serían en el sistema político, como por ejemplo eliminar la reelección presidencial, quitar a parlamentarios la opción de impulsar proyectos que irroguen gasto público o discutir las atribuciones de la denominada Cámara de las Regiones y también en sistemas de justicia, específicamente afinar las definiciones del pluralismo jurídico. Es lo que menciona entonces Vlado Mirosevich, uno de los coordinadores del Comando del Apruebo, entonces respecto a esta idea de aprobar para reformar. Caterín Tomás. Mira, varias cosas sobre esto. Yo creo que va a haber miradas muy atentas sobre lo que va a determinar la Contraloría General de la República en cuanto a principios generales. Y esto va a marcar, ojo, las futuras campañas. Después de esto, las futuras campañas. Algunos están mirando también que como la propuesta constitucional establece la reelección presidencial, establece un periodo presidencial de 5 años, actualmente es de 4. 5 años con reelección, o sea,
con un presidente candidato al final del primer periodo, están mirando exactamente todo lo que está ocurriendo por lo que podría ocurrir en el futuro si es que se aprueba el nuevo proyecto constitucional. Y hay una mirada directa porque no solamente es un tema de campaña o de intervenciones electorales día a día por parte del presidente o también de algunos ministros, sino que también del uso de cuentas en redes sociales, o sea, que son redes sociales además institucionales, y eso evidentemente que tendrá que ser visto en uno u otro sentido, pero establecer algún criterio. Y lo otro es todo lo que se ha desatado con respecto al apruebo y al rechazo. Y explico que hay una enorme confusión en las propuestas, porque cuando ya una propuesta es el texto, ahí está, podrá interpretarse el texto en uno u otro sentido, una palabra podrá interpretarse en uno u otro sentido, pero el texto está ahí. Pero ya cuando se dice rechazo para reformar o apruebo para reformar, es una confusión enorme. Yo me pongo en el papel de los electores, de los ciudadanos, y dice, a ver, pero ¿cómo es esto? ¿Me están llamando a aprobar para reformar? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Rechazar para modificar o reformar la actual Constitución? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con qué votos? ¿Hay fuerza para esto? O, está bien, algunos lo dirán con mucha honestidad. O hay en otros que hay trampa, decir, aprobemos, vamos a reformar porque saben que después no se va a reformar en uno u otro sentido. Y con una constitución además ¿hay trampa o no hay trampa acá? Que incorpora un mandato de ejecución rápida. Muy rápido, sí. Muy rápido. O sea, había análisis que se hacían, por ejemplo, comparando la reforma procesal penal, que es una amiguita al lado de la instalación de una constitución, que fue de mucho tiempo. Empezó el siglo pasado, se instaló a comienzos de este siglo y para muchos todavía está penando. Ahí todavía tiene como algunas patas un poco sueltas. Transantiago, también. Cositas muy radicales, por supuesto, muy importantes, pero que versus una constitución son pequeñas, ¿no? ¿Cuánto tiempo de instalación? El auge. También, muchísimo tiempo. Entonces, claro, es bueno mencionarlo porque esta constitución tiene un mandato de ejecución muy corto y hay que hacerlo. Porque si no... No, porque es un mandato legal. Exacto. Por lo tanto, no hay tiempo incluso para reformar, dirías tú. Eso es lo que está diciendo. Sí, yo creo que es así, son tiempos, digámonos, en términos diplomáticos, exigentes. Yo creo, ya sin diplomacia, que son tiempos que podrían ser incluso casi imposibles, por la tramitación que tiene que haber en el Congreso. Lo otro es que también produce alguna confusión cómo ha ido cambiando el discurso oficial. El discurso oficial era un texto o el otro texto. Digamos, el texto nuevo o la Constitución de Pinochet, ¿no es cierto? Después dijo, no, esto es un texto o vamos a seguir con el procedimiento de una convención constitucional nueva. O sea, aquí legalmente tiene que seguir el proceso. Por lo tanto, ya no es la Constitución de Pinochet, sino que siempre va a haber otra Constitución. Segunda posición del gobierno. Tercera posición, la oposición no tiene plan, pero ya había indicado un plan. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cuál es el plan? Y naturalmente que todos nos confundimos, porque ha surgido una discusión jurídica muy interesante respecto de si se mantiene el mandato legal de que tiene que haber una convención hasta que finalmente haya una constitución. Algunos dicen que no, otros dicen que sí. Y esta discusión yo creo que va a ser, si es que se produce, va a ser dilucidada en el Tribunal Constitucional, donde después del nombramiento que hizo el presidente Gabriel Boric de 2 ministros, tiene mayoría la izquierda o la gente cercana al actual gobierno, y por lo tanto yo creo que eso se va a dirimir en un ambiente que es favorable al presidente Gabriel Boric. Eso yo creo que hay que mirarlo para ver todas las alternativas que se pueden venir. Daniela, ¿tú sabes cuáles son las actividades para esta semana? ¿Están ya determinadas por parte de la presidencia o no? Al menos para hoy día el presidente nuevamente se despliega en territorio. Nuevamente no lo vamos a ver acá en el Palacio de la Moneda como ocurrió básicamente toda la semana pasada. Recordemos que estuvo en Peñalolén, estuvo en Renca, estuvo en otros sectores de la región metropolitana. Hoy se traslada a Pirque, a una actividad con la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega,
Y claro, no lo vamos a ver durante esta jornada. Por lo general, las actividades del presidente de la semana se informan durante la noche anterior, durante la tarde anterior, y oficialmente eso, por ejemplo, si es que el presidente va a tener actividades mañana, también en sectores de la región metropolitana o en otros lados, lo vamos a conocer probablemente esta noche. Ahora, sabemos que el presidente también tiene ánimo de viajar a otros sectores del país, no solamente encapsularse en la región metropolitana, pero tampoco está confirmado el tiempo y el lugar exacto. Daniela, hay algunas voces que indican que posiblemente, a ver, ¿dónde se está resolviendo? Se resuelve en todo el país, pero ¿dónde se está resolviendo fuertemente el plebiscito? Para el gobierno es muy importante la región metropolitana, la región de Valparaíso y la región de Atacama, el norte del país. Exactamente. Dicen algunos que podría Michelle Bachelet viajar al norte. ¿Tú tienes alguna información al respecto? Nada está descartado. Esto caminando sobre huevos, porque recordemos que está en un cargo internacional y no puede hacer campaña, así que tendría que ser con con zapatillas de danzarina. Y pensando que no puede ir la ministra de ballet clásico, digamos. La ministra Isquia Siches, es que para muchos ella ganó el norte en la segunda vuelta. Sí. Y obviamente ahora no puede hacer una campaña como la que se hizo en ese momento. Y no olvidemos que, bueno, el gobierno también está caminando sobre huevo en esta materia. Al límite del intervencionismo, dicen algunos. ¿Podría ir o no? Es muy probable. Es muy probable que la presidenta Bachelet tenga un rol en este proceso de campaña. Claro, como ustedes dicen, con zapatillas de bailarina, porque efectivamente ella todavía está en este cargo. Sabemos que ella va a dejar el cargo, pero eso va a ser ya mucho más adelante. Ella ya emitió durante este fin de semana una declaración, recordemos, ratificando una vez más, ya casi por tercera, cuarta vez, su postura por el apruebo. Y ella, claro, ella dice algo bastante relevante, que una eventual nueva constitución, la que escribió esta convención constitucional, es el piso para las transformaciones que requiere el país. La presidenta Michelle Bachelet, bueno, es una figura clave para los sectores del apruebo, incluso algunos esperan que participe en la franja electoral. Eso ya es algo que esperan en el apruebo. Pero efectivamente vamos a ver qué es lo que va a pasar con la presidenta Michelle Bachelet. No se descarta que ella viaje al norte del país o a otras zonas también. Oye, mira. Pero es apruebo para reformar, ¿no, Bachelet? Sí. Sí, su carta yo diría que lo raro de Bachelet es que, a ver, la presidenta Bachelet dijo, es lo que siempre soñé, no me gusta absolutamente, pero es lo que siempre soñé. Pero no es perfecta. No es perfecta, claro, eso no es exacta, pero es lo que siempre soñé, no es perfecta. Pero resulta que ella presentó su propio proyecto constitucional en los últimos días de su mandato. Y el proyecto constitucional, que todos lo nombramos acá, el proyecto Bachelet, ¿no es cierto? Lo hemos dicho muchas veces antes, es muy distante de este proyecto constitucional. Entonces, claro, la pregunta que uno se hace, ¿con cuál soñaba? ¿Con el otro no soñaba? ¿Con este soñaba? ¿Cuál es la verdad de todo esto? Y un dato no menor respecto a eso, Tomás, no olvidemos que el exconstituyente Felipe Arboe, que en ese momento era del PPD, presentó indicaciones de extractos casi idénticos al proyecto de la expresidenta Michelle Bachelet, y todo fue rechazado. Ya, mira, ahora, más allá de eso, la presidenta Bachelet está en todo su derecho de decir qué es lo que le gusta hoy día y que le gusta esto, y a lo mejor pensando en su posición, es que en ese tiempo no había condiciones políticas para plantear otra cosa y ahora sí, por lo tanto en ese tiempo le gustaba ese. Ahora, no hace mucho tiempo. ¿sí? Habla de los poderes y que no le dejaron avanzar en la carta. Pero ella presentó un proyecto constitucional que no había ningún poder, pues era su proyecto. El proyecto estoy hablando. Sí, no, claro. O sea, bueno, no avanzó tampoco. Claro, pero porque se acababa. ¿Y por qué no lo presentó antes? Por eso te digo, porque se acababa Y ese es un error de ella, no haberlo presentado antes, quedó ahí. Bueno, también apareció en algún momento la opción de retomarlo, ¿te acuerdas? De revivirlo. Pero su proyecto ahí no tuvo ningún inconveniente ni limitación. Posiblemente cambió de pensamiento. Ahora, para terminar, vamos a hablar más adelante, pero mira, ¿qué va a pasar? No sé si tú tienes alguna visión desde La Moneda con Sergio Mico, ¿no? Porque ayer Sergio Mico, vamos a hablar de él, pero ¿qué va a pasar en La Moneda? Él dijo que en La Moneda tenía trabas, renunció a la dirección del Instituto Nacional de Derechos Humanos y está por el apruebo.
Perdón, está por el rechazo. Por el rechazo. Entonces, ¿habrá alguna reacción de la moneda en el día de hoy, no, con respecto a esto? Esperemos. Sí. ¿Hay algún punto? Se supone que la vocera de gobierno, Camila Vallejo, debería hablar los lunes, después del comité político. Vamos a ver si es que eso va a ocurrir, porque no es todos los lunes, tampoco hay, esto lo transparentamos, ¿no es cierto? No es que exista un día determinado para que se haga una vocería de gobierno, es cuando el gobierno quiere, básicamente. ¿Y hoy día el presidente de la República va a contestar preguntas o no? Esperemos también. No, te hago es que todo eso es muy encima. Mira, ¿por qué es importante? Para terminar, porque resulta que lo que dijo Cristian Barque aquí en Bio Bio el día viernes es muy interesante, porque le dice, ¿por qué no se define con respecto a estas cosas? ¿Qué es lo que usted querría reformar, ya que está dispuesto a eso? Es interesante porque hay algunas personas del oficialismo que han dicho que si está abajo en las encuestas y sigue abajo, aunque ahora las encuestas han demostrado que está subiendo la prueba, si el presidente llegara y dijera, yo quiero reformar esto, podría obtener un impulso importante la prueba. Porque eventualmente daría certeza a quienes están indecisos. Exacto. Ahora, indicando cómo lo va a hacer también, claro, y si cuenta con la fuerza. O sea, la respuesta a Barque podría ser incluso un impulso a la prueba. A lo mejor sería interesante, si es que contesta preguntas, preguntarle. Bueno, hace algunos días la ministra vocera Camila Vallejo dio un pequeño pasito en esa materia. Dijo que el texto puede ser mejorable. Lo dijo muy a la pasada, muy a la pasada. De hecho, se podría decir al buen chileno que pasó colado. Pero ya es un indicio, ¿no es cierto? Vamos a ver qué va a pasar. Gracias. Gracias, Daniela. Buenos días.